Bien, queridos amigos, pues vamos a iniciar en esta tarde con el estudio, no sin antes tener una oración especial, pidiendo que nuestro Dios Todopoderoso pueda guiar este estudio que va a estar muy interesante. Les recomiendo que usted eh, nos acompañe y se quede con nosotros durante la siguiente hora. Así es que les invito a tener una corta oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos aquí ante nuestros amigos que nos ven y nos verán para estudiar una porción de su palabra. Te rogamos, Señor, como dice Santiago 1:5, que si en algún momento nos falta conocimiento, sabiduría, podamos pedirla y usted nos ha prometido concederla para que tengamos mayor discernimiento y mayor entendimiento acerca de su palabra y de lo que vamos a hablar. Favores que lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén y amén. Bien, para todos, yo les envío un abrazo, un saludo muy, muy especial. Estamos reiniciando con nuestros estudios después de un buen tiempo que no estábamos haciéndolo. Eh, lo hacemos con el deseo sincero de que alguien, alguna persona que pueda escuchar la palabra de Dios pueda animarse y pueda pensar en su corazón acerca de la salvación que el Señor Jesús nos ofrece. Las profecías y los tiempos del fin se están cumpliendo. El Hijo del Hombre, el Dios Todopoderoso, el que vino a rescatarnos, el que vino a morir por cada uno de nosotros, está pronto a regresar. Él fue al cielo y, según la palabra de Dios, está intercediendo por nosotros y pronto volverá. Y nosotros queremos anunciar este evangelio del Señor Jesucristo a todas las naciones, ¿verdad? A través de estos medios. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en cuestión de segundos. Bien, estamos de vuelta aquí en nuestro canal de Ángel Galiano en Facebook, pero también usted puede ver este tema en el canal Ángel Mensajero, que está en la plataforma de YouTube. Les pedimos que nos acompañe si a usted le interesa escuchar algo otros temas, de otros tópicos, pues allí usted eh, puede acompañarnos, ¿verdad? Tenemos algún tipo de problemas por acá en YouTube, que digo en Facebook, pero ya de nuevo hemos restablecido la comunicación. Cualquier mensaje vamos a tratar de tenerlo por acá. Estamos monitoreando nuestras pantallas, los monitores que tenemos acá internamente. Bien. Ah, Hebreos 9:12 les decía, hablaba de Jesús entrando al lugar santísimo. Según muchos cristianos, muchas congregaciones, ubican esta entrada inmediatamente que Jesús murió y resucitó. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nosotros estamos seguros que para encontrarnos con la verdad es necesario leer más que un versículo. Yo creo que todo cristiano serio no debería de conformarse únicamente con un versículo de la Biblia. Más adelante vamos a hablar de eso y por qué es necesario que nosotros incluso busquemos alguna concordancia, algún diccionario bíblico eh, para ahondar un poco más sobre ciertos versículos y sobre ciertas palabras. El día de hoy, mis queridos hermanos,
quiero decirle que en la Biblia existen doctrinas importantes, muy importantes, ¿verdad? Que todo cristiano debería conocer muy bien. Voy a mencionar, por ejemplo, la doctrina de la salvación, de la justificación por la fe. Es una de las doctrinas más importantes de la Biblia. Hay otras que, como el santuario, por ejemplo, nosotros como adventistas del séptimo día creemos que hay un santuario en el cielo. Es la doctrina número 24 de nuestras creencias, de 28 que son. Tenemos una doctrina especial, importante, como es la doctrina del sábado. Hay otra doctrina importante como es la inmortalidad del alma. Es decir, nosotros no creemos que cuando alguien muere, sale del cuerpo de la persona muerta algo que no podemos identificar, otro yo, otra copia de la persona en una sustancia un tanto diferente. Bueno, el tema no es ese el día de hoy. El tema que nos trae aquí para estudiar es si Jesús entró al lugar santísimo, como dice Hebreos 9:12, o si lo hizo después, como creemos los adventistas del séptimo día, ¿verdad? Eh, Hay una doctrina importante que nosotros como adventistas del séptimo día creemos, y es la que, como les decía anteriormente, la existencia de un santuario en el cielo, un santuario literal, y que está relacionado con eventos como el juicio tanto de los muertos, pero también de los vivos. Allí se llevará a cabo o se está llevando a cabo. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que verdaderamente ha causado mucha controversia entre los cristianos, especialmente evangélicos, también nuestros hermanos católicos. Y en cierta forma hemos recibido acusaciones como Iglesia Adventista de haber tergiversado o inventado una doctrina de la palabra de Dios, de un versículo que a su parecer está demasiado claro como para sacar otras conclusiones, y nos referimos, como les decía, a Hebreos 9. Hebreos 9 nos dice la palabra de Dios, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Los adventistas se preguntarán hoy en día, nos preguntaremos, pero ¿qué de malo hay o qué controversia hay en este versículo si está claro? Bueno, ese será el tema de hoy que nos ocupará, ¿verdad? Para meditarlo. Pediremos la ayuda de nuestro Señor para que nos dé sabiduría y sobre todo seamos imparciales y hablemos de la palabra tal y como está. Porque alguien se preguntará, bueno, hermano Ángel, entonces usted va a contrariar la palabra de Dios, va a decir que allí no dice lugar santísimo y que Jesús no entró inmediatamente que murió al cielo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, porque hay que tomar en cuenta otros elementos importantes antes de saber si lo que estamos leyendo en la palabra de Dios está correcto. Muchos me pueden decir, pero ¿qué tú estás diciendo? Si es la palabra de Dios, no debería equivocarse. Saben, queridos hermanos, es cierto, Dios inspiró a sus siervos, mas no los obligó a escribir exactamente lo que Él dijo. Y recuerden que con el tiempo lo que tenemos hoy en día son copias de copias de copias y copias,
Y con el transcurrir del tiempo, los eruditos bíblicos, los códices de donde se extrajeron las versiones bíblicas de hoy, muchos de los intérpretes colocaron algunas palabras eh, y no necesariamente coinciden, y usted puede notarlo en muchas de las Biblias. Es el caso de este versículo 12 de Hebreos 9. Usted lo puede leer como lo vamos a ver en otras versiones y dice algo diferente, ¿verdad? Así es que le vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría y sobre todo que seamos honestos al momento de leer la palabra de Dios. En el capítulo 1 de Santiago hay un versículo interesante. Santiago 1 dice la palabra de Dios. eh, bueno, esa no la tenemos acá, pero en Santiago 1 dice que aquel que no tiene conocimiento y que desea conocer la verdad de Dios, puede pedirla y Él la dará. El Señor se complace en dar conocimiento, en dar sabiduría a todos aquellos que ansían y anhelan conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que Él quiere que nosotros podamos entender e interpretar correctamente su palabra y no sacar de contexto lo que está escrito. Pero, como yo les había dicho, todas estas traducciones, todas estas versiones de la palabra de Dios fueron escritas por seres mortales, por personas que, como tal, como seres humanos, tenemos a veces algunas fallas, interpretamos mal, hablamos mal, pensamos mal, ¿verdad? Así es que le agradecemos al Señor porque Él ha sido muy bueno y justamente, saben, en la Biblia aparecen incluso muchas cosas, muchos estamentos, muchas palabras, muchas expresiones que no eran la voluntad de Dios que apareciera. Pero con el tiempo y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios en su conjunto, eh, en su contexto, nosotros podemos realmente encontrarnos con la verdad. Bueno, yo les hablaba que nosotros tenemos la doctrina 24 de la Iglesia Adventista es que hay un santuario en el cielo. De hecho, vamos a leerla por aquí. La doctrina número 24 de los Adventistas del Séptimo Día dice que hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió, no el ser humano. En él ministra Cristo en favor de nosotros, ¿verdad? Para poder poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez y para siempre en la cruz. Cristo en su ascensión llegó a ser nuestro gran sumo sacerdote y comenzó, escúchelo, su ministerio intercesor que fue tipificado por la obra del sumo sacerdote en el lugar santo del santuario celestial. En 1844, al concluir el periodo profético de los 2300 tardes y mañanas, de 2300 días, inició, según nuestras creencias, la segunda y última fase de su ministerio expiatorio, que fue tipificado por la obra del sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario terrenal. Esta obra es un juicio investigador que forma parte de la eliminación definitiva del pecado, prefigurada por la purificación del antiguo santuario hebreo en el día de la expiación. Bueno, esa es parte de la creencia número 24 que nosotros como adventistas del séptimo día tenemos, ¿verdad? Y que creemos, sustentada obviamente en la palabra de Dios. Esta doctrina usted de que existe un santuario, pues la puede encontrar en la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios, en Levítico 16, en Números 14, en Ezequiel 4, Daniel 7, 8, 14, en Hebreos 1. Hebreos habla muchísimo de ese santuario en el cual entró Cristo, ¿verdad? Con su propia sangre. Así es que
No hay ninguna duda de que el santuario existe, ¿verdad? Que es real. La iglesia adventista cree, como lo dice esta doctrina, que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en el año de 1844 y que allí, en ese momento, dio comienzo al juicio investigador, ¿verdad? De todos los muertos y que después vendría el juicio de los vivos, de nosotros los vivos. De este último, pues no abundaremos el día de hoy porque nos toca y queremos estudiar la palabra de Dios en relación cuando entró Jesucristo al lugar santísimo, porque esa entrada es muy importante, tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con el inicio del juicio que investigará todas las almas que un día entrarán al reino de los cielos. Pero en el capítulo 9, en Hebreos, en el capítulo 9, dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Es interesante, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante. Nuestros hermanos, pues nos acusan de malinterpretar este versículo. Como les decía, ya ahí dice que Jesús entró al lugar santísimo en los días de su ascensión. De ahí que ellos pues aseveran que Jesús sí entró inmediatamente de que resucitó y subió al cielo, ¿verdad? Y como les dije y repito, nosotros creemos que no sucedió así. Eso es lo que nos trae el día de hoy a aclarar este tema, estudiar un poco, profundizar un poco en relación a este tema en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿quién tiene la razón? Nuestros hermanos, todos aquellos que dicen que Jesús entró inmediatamente, que resucitó al lugar santísimo, o los adventistas del séptimo día, quienes eh, dicen que Jesús realmente, el momento cuando entró fue en la época de los 1844, justamente donde se realizaron o sucedieron muchos eventos, especialmente aquí en Estados Unidos. De eso hablaríamos después. ¿Quién tiene la razón? Bueno, en primer lugar, quiero decirle a mis queridos hermanos que hay varias líneas de investigación. Cuando uno quiere investigar la palabra de Dios, eh, debemos o deberíamos de utilizar eh, las formas que se han creado y otras que Dios nos ha dejado para investigar. Yo quiero tomarme un segundito, mis queridos hermanos, porque veo que se me está bajando la batería de mi dispositivo, de mi computadora, y volveremos en 30 segundos. Ok, venimos en un segundo, en un momentito. Bien, ahora sí estamos de vuelta acá en nuestro estudio después de conectar nuestra máquina que nos estaba quedando sin energía. Bien, yo les decía que hay diferentes líneas que nosotros de investigación que nosotros tenemos o podemos utilizar en el caso que tengamos alguna duda en, en cuanto a algunos puntos, eh, algunos temas de la Biblia. Y en este caso nosotros vamos a utilizar al menos dos puntos, dos líneas de investigación que nos ayudarían a esclarecer
esta controversia en relación a Hebreos 9:12, ¿verdad? En Isaías 28:10, nos dice la palabra de Dios, dice que porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, es lo que el Señor nos ha dejado, la forma como nosotros podemos investigar. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando usted tiene un versículo que no lo puede entender, podemos recurrir al contexto del versículo, o sea, podemos ir más adelante o antes de el texto para ver qué nos dice, qué nos habla la palabra de Dios en relación al asunto que queremos conocer. Y el día de hoy lo que queremos conocer si Jesús ingresó o entró al lugar santísimo una vez que ascendió al cielo, o bien es como nosotros los adventistas del séptimo día decimos que en 1844, tiempo, mil y tantos años después de la ascensión de Cristo, recién Él entró al lugar santísimo, especialmente en el año de 1844. Otra de las formas como nosotros podemos saber la verdad, sobre todo en este contexto, es comparando las diferentes versiones de la Biblia. En mi caso, yo tengo al menos 90 diferentes versiones que, lástima por falta de tiempo, no las podría presentar, pero usted puede escoger, puede bajar en su dispositivo una aplicación que se llama My Bible. En My Bible usted puede bajar cerca de 100, alrededor de 90 y pico versiones de la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí usted puede comprobar qué dicen las diferentes versiones de la Biblia acerca de un versículo, ¿verdad? Usted le recomiendo altamente este app que se llama My Bible. Usted lo puede bajar en Google Play o también en el lugar de, en este caso de Apple. eh, no sé cómo se llama, especialmente esta aplicación. Bueno, en la tienda de Apple, ¿verdad? Usted la puede bajar, que se llama App Store, por cierto. Bien, ¿cuál es el estudio de hoy? Vamos a adentrarnos para saber cuándo Cristo entró al santuario celestial y qué es lo que está haciendo allí, ¿verdad? ¿Es verdad que Jesús entró en 1844 como dicen los adventistas? ¿O Jesús entró al lugar santísimo recién Él resucitó? Quiero comenzar leyendo algunas versiones de la palabra de Dios para ver cómo está escrito. El resultado de esta investigación o nos deja bien parados o nos deja mal parados. Puede suceder, pero vamos a tratar de hacerlo de la forma más honesta y sincera para que el estudio sea bendecido por Dios. No queremos engañar a nadie, queremos hablar la verdad, porque la verdad nos va a traer libertad según la misma palabra de Dios. Vamos a confirmar si es una doctrina creada por hombres o es una doctrina bíblica. Lo cierto que el Señor Jesús en su momento hablaba que Él tenía un redil. Él tenía un redil y que debía atraer a muchísimas ovejas. ¿Qué nos estaba diciendo el Señor Jesús? Que Dios tiene un pueblo, llámele iglesia, que cree, que practica, que va de la mano con su voluntad, viviendo, creyendo como la palabra de Dios así nos lo indica. Él tiene un redil y Él quiere que muchas ovejas que están en otros rediles vengan a Él. El día de hoy yo no quiero decir que nosotros somos el redil verdadero, pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y nos encontramos con la verdad, yo creo que debemos de ser inteligentes y sumarnos a ese pueblo, a esas personas que tienen y predican y viven
la verdad. En primera de, en Juan 10, quiero presentarles este versículo. Dice la palabra de Dios en Juan 10, 16, también tengo otras ovejas, dice que no son de este redil. Aquellas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. No sé, puede ser que tu iglesia sea el redil de Jesús. Puede ser que mi iglesia sea el verdadero redil. ¿Cómo lo sabremos? Bueno, leyendo la palabra de Dios y qué dice el Señor acerca de la verdadera iglesia, del verdadero pueblo. Bueno, de modo que este estudio va a ser muy importante, ¿verdad? Quiero leerles, bueno, antes de todo quiero hablarles muy importante, ¿verdad? Quiero decir algo muy, pero muy importante en relación a las diferentes versiones de la Biblia. Yo sé que muchos aman, y en mi caso, a la Biblia, por ejemplo, Reina Valera, de donde estamos extrayendo cada uno de estos, todos estos versículos que estamos presentándoles. Pero la Reina Valera tiene diferentes versiones. Hemos visto versión 1909, 1960 y después del 2000 se crearon muchas otras, ¿verdad? Así es que es muy importante porque dependiendo la versión que utilicemos, debemos de tener en cuenta de que también manuscrito procede dicha versión. Todos sabemos que existen al menos dos manuscritos, hasta donde tengo entendido, ¿verdad? Por ejemplo, las Biblias más modernas, protestantes, fueron influenciadas mayormente por un texto griego llamado también texto crítico. Las versiones pueden diferir entre sí, ¿verdad? Y según la base textual que utilicen, sobre todo. Por ejemplo, la versión del texto de Westcott y Hort es la base de muchas traducciones modernas del Nuevo Testamento. Dichos textos al mismo tiempo venían de los códices Vaticano y Sinaítico, y las Biblias basadas en el texto de Westcott y Hort que utilizaron ese código son, por ejemplo, la versión internacional, que es muy utilizada. De hecho, yo tengo una versión de esta Biblia. Es una traducción que utiliza el texto de Westcott y Hort como base. ¿Y por qué estoy mencionando a Westcott y Hort? Bueno, porque es justamente el texto que utilizó la Reina Valera 1960, donde está escrito ese versículo donde habla de que Jesús entró al lugar santísimo una vez que murió y ascendió al cielo. Otra de las Biblias que utiliza el texto crítico de Westcott y Hort es la Biblia de las Américas, similar a la Biblia Nueva Versión Internacional. Esta traducción también se basa en el texto crítico, como le decía, que incluye el trabajo de Westcott y Hort. Otras traducciones modernas, la mayoría de las versiones modernas en inglés tienen o proceden de este texto, ¿verdad? Eh, usan mayormente el origen de los textos de estos señores, Westcott y Hort. Eh, Otra de las traducciones que utiliza este texto y tiene muchas fallas es de los hermanos, la traducción del Nuevo Mundo de los hermanos testigos de Jehová. Utilizaron el texto de Westcott y Hort como base de su traducción. Eh, Estos ilustres hombres, vamos a llamarlos así, pero tenemos que hablar también otras cosas de ellos que nos llaman mucho la atención. Estos textos fueron publicados allá por 1881 como el Nuevo Testamento en el griego original, ¿verdad? Se basó principalmente en el estudio de manuscritos antiguos
como el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Eh, hay otras versiones que es con la que yo simpatizo, con las que yo mayormente armonizo, que no utilizan el texto de Westcott y Hort, las versiones más antiguas, por ejemplo, que utilizaron lo que es el Textus Receptus, una de las versiones muy importantes y que la usan especialmente muchos americanos es la King James Version, ¿verdad? Que se basa en lugar de Westcott y Hort en el códice del Textus Receptus. ¿Qué decir entonces de estos señores de Brooke Foss Westcott, así se llamaba, y el otro se llamaba Feston John Anthony Hort? Vivieron allá por los años 1800, ¿verdad? Ellos nacieron allá y murieron más o menos cerca de los 1892, 1880 y algo, ¿verdad? Son principalmente conocidos por editar, les decía, una versión crítica del Nuevo Testamento en griego original publicada en 1881. Su trabajo se basó en manuscritos antiguos, como les decía yo, como el Codex Vaticanus y el Codex Sinaítico, ¿verdad? Y su edición es también conocida como el texto de Westcott y Hort. El hecho de que Westcott y Hort no creían en la autoridad de la Biblia, escúchelo bien, y esto es asombroso, es muy evidente. Y este es el punto negativo que yo quería presentarles. No queremos hablar mal de personas que ya vivieron, que ya murieron, quiero decir, pero es importante al momento de estudiar la palabra de Dios, porque nos vamos a dar cuenta cuán relacionados o cuán íntimamente o cuál era la intimidad que tenían con el Dios del universo, con el Dios verdadero. Pero encontramos lastimosamente en su historia, en su historial de estos dos señores, ¿verdad? Historias no tan positivas que nos llevarían a pensar de que sus traducciones realmente eh, estaban en dudas algunas cosas, como las que vamos a mencionar. Se decían, y hay pruebas y hay escritos, por ejemplo, quiero presentarles aquí una de las opiniones y sobre todo de, de lo que pensaban ellos y que quedaron escritas en las diferentes literaturas, en los diferentes libros. Por ejemplo, Hort decía, ¿verdad? Que él llamó a la Biblia, escúchela bien, como tradicional. Y el texto recibido, o sea, el otro texto que no era el de él, el Textus Receptus, lo llamó como vil. Dice, la evidencia muestra que Westcott y Hort tenían un gran desprecio por el texto bíblico. Esto es tremendo. Y dice usted, pero ¿cómo es que él tomó los códices y escribieron algunas versiones de la palabra de Dios? Bueno, eso es un poco tremendo y quizá nosotros no entendemos, pero saben, había muchas personas en la antigüedad que eh, eran personas que les gustaba mucho la escritura, la literatura, y no les importaba escribir cualquier libro, no importando esto si eran cristianos o no. En este caso, estas personas, obviamente, ellos pertenecían a la Iglesia Católica, eran estudiosos, pero al parecer no tenían mucha confianza en la palabra de Dios. Me llama la atención, por ejemplo, esta otra declaración por ejemplo, decíamos que Hort había dicho que la Biblia era demasiado tradicional y vil, el Textus Receptus. En cuanto a la creación, Westcott, yo tengo una declaración de Westcott aquí, y él decía, mire,
tengo esta declaración, déjeme leérsela porque es impresionante. Decía, nadie, ya supongo, cree que los primeros 3 capítulos de Génesis, por ejemplo, dan una historia literal. Dice, yo nunca he entendido cómo alguien leyéndolos con ojos abiertos podría pensar que son literales. Westcott y Hort eran evolucionistas que negaron la historia de la creación. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, los que utilizaron el texto, el códice del Vaticano, no creían en la creación literal de Dios. Ya eso usted le puede dar una idea de qué podían escribir o no en esas versiones o en su texto que muchos otros después utilizaron. Y eso vamos a comprobarlo más adelante. Es obvio cómo ellos ignoraron muchas de las palabras que se escribieron originalmente, ¿verdad? Y por eso ellos en cierta forma decían que el textus receptus era vil, porque no estaban de acuerdo. El textus receptus habla claramente, todas las Biblias que vienen de esa fuente hablan que la creación fue literal. En cuanto a una creación, Westcott escribió, nadie ya, supongo, cree que los primeros 3 capítulos de Génesis, por ejemplo, dan una historia literal. Bueno, ¿qué de Hort, su compañero, que escribieron cerca de 20, 25 años? Eh, Hort, en cuanto a la doctrina de la expiación, esta es una opinión interesante. Él decía que la expiación de Cristo era inmoral. Él escribió, estoy de acuerdo, déjenme presentárselas aquí, yo creo que yo tengo tengo que ir corriendo un poquito aquí, aquí está. Hort decía, estoy de acuerdo completamente con su creencia acerca de la expiación, le decía Westcott. Por muchos años yo he creído que la unión absoluta del cristiano o del hombre con Cristo mismo es la verdad espiritual del cual la doctrina popular de la sustitución es una falsificación inmoral y material. Oiga eso. Aquí hay otra declaración de Westcott. El seno del Padre, dice, como el cielo, es un estado, no un lugar. Oiga, un cristiano hoy en día que dijera eso se tomaría como una herejía. Tremendo. Por eso le decía que hay muchas dudas en cuanto a estos escritores, a estas personas que trabajaron mucho con las diferentes versiones de la palabra de Dios. Es por eso que el códice Vaticano y sinaítico crea muchas dudas hoy en día. Crea muchas dudas. Bueno, es entre otras aseveraciones de estos eminentes escritores, ¿verdad? Traductores de las versiones de la palabra de Dios. Westcott también negó la realidad del cielo. Incluso él dijo en un comentario acerca de Juan 1:18, él dijo, el seno del Padre, esto es lo que dijo, lo acabamos de leer, el cielo es un estado y no un lugar. Este es un error grave, ¿verdad? Porque la Biblia enseña que el cielo es definitivamente un lugar. Cristo incluso dijo que Él iba a preparar un lugar para nosotros, no un estado. Juan 14:2, la Biblia es muy clara en cuanto a la realidad del cielo, ¿verdad? Las creencias de Westcott en cuanto a la doctrina del cielo no eran otra cosa que tremendas herejías. Bueno, eso es solo algo para comentar, mis queridos amigos. Pero saben, esto iba más profundo y la situación se complicaba en cuanto a lo que creían, incluso a lo que hacían estos caballeros. Se dice en relación a su adición a sus herejías, porque mucha gente los consideró que eran
herejes realmente. En cuanto a sus herejías doctrinales, hay evidencia fuerte de sus propias escrituras que estos señores Westcott y Hort estaban involucrados en actividades ocultas, al mismo tiempo que estaban preparando el texto crítico. La evidencia que vamos a presentar aquí muestra la influencia satánica en estos dos hombres que cambiaron el texto que ya es usado en casi todas las traducciones modernas, ¿verdad? Hort dijo en una ocasión, en una carta interesante, le dijo a Westcott, y yo, él dijo, Westcott y yo hemos empezado una sociedad para la investigación de fantasmas y toda apariencia y efecto sobrenatural por creer que tales cosas sí existen. O sea, ellos creían básicamente en los extraterrestres. Ellos crearon incluso un club que se llamaba, ¿cómo se llamaba este club? The Ghostly Guild, algo que tiene que ver con la comunidad de los fantasmas. Oiga usted, y estos señores estaban a cargo de traducir, de extraer de los códices las diferentes versiones, o por lo menos una versión de las Biblias, que hoy no sabemos cuál sería, porque de los textos de estos dos caballeros salieron muchas versiones. Ahora usted se puede dar cuenta y usted se pudiese preguntar, bueno, ¿sería que un siervo de Dios, un hombre de Dios, puede estar metido en situaciones como estas, negando algunas verdades bíblicas, haciendo algo otras cosas que tienen que ver con actividades ocultas? ¿Será que un verdadero siervo de Dios puede hacer esto y hacer lo otro? Sí puede, pero su resultado obviamente va a ser una situación no correcta. No creo que el enemigo, el diablo, le iba a permitir escribir la verdad tal y como está en la palabra de Dios. Y aunque no cambiaron todo el texto, ¿verdad? Saben, la mentira, por mínima que sea, puede manchar una gran verdad. Un vaso de agua grande puede ser contaminado con una pizca de veneno. Y aquí podemos apreciar nosotros que pudo haber sucedido, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir adelante ya casi en la parte final. Esta es una de las cosas que nosotros como estudiosos de la palabra de Dios tenemos que investigar cuando hay cosas que no concuerdan, ¿verdad? Yo al momento de estudiar e investigar este tema me quedé totalmente sorprendido. Sorprendido porque realmente nosotros como adventistas del séptimo día hemos estudiado a profundidad la doctrina del santuario celestial y cuándo Cristo entró al cielo. Pero ahora voy a leerles rápidamente diferentes versiones de la palabra de Dios. Yo voy a utilizar, voy a irme a Hebreos, ya no tenemos mucho tiempo, pero yo voy a utilizar aquí el app que les mencioné, My Bible, para al mismo tiempo poder leer diferentes versiones de la palabra de Dios y comprobar si el versículo en cuestión realmente aparece en todas las versiones tal y como está en la Valera 1960. Yo les digo, la Biblia que yo utilizo, la Reina Valera 1960, yo no digo que es mala, pero quiero decirles que hay versiones de la Biblia que realmente no están de acuerdo con el texto original. Yo quiero llevarlos a Hebreos en el capítulo 9 y el versículo 12, ¿verdad? En la Reina Valera 1960 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vengo yo y quiero leer otras versiones. Por ejemplo, voy a leer muchas versiones. Yo tengo acá cerca de 90 versiones de la palabra de Dios. En la Biblia de John, bueno, vamos a leer en español básicamente. Hay unas Biblias católicas como Arcas Fernández, dice, en él ha entrado Cristo una vez
por todas, no con sangre de machos cabríos o de toros, sino con la ayuda propia, alcanzándonos así una liberación imperecedera. No aparece la palabra santuario ni santísimo. Pero aquí en la Serafina Eusejo de 1975 dice, entró en el lugar santísimo. Esta Biblia viene básicamente del texto de estos dos caballeros en mención, ¿verdad? Tenemos la Biblia al día de 1989, la versión de 1989 dice también, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. También la Biblia del Oso, una versión de la Iglesia Católica, dice o habla de un texto, de este mismo texto, hablando de que, bueno, ya en esto cambia la versión. Es interesante, la Biblia del Oso ya no dice santísimo, lo que dice es santuario, que Jesús entró al santuario. De igual forma, esta versión del Oso de 1573 dice que Jesús entró al santuario para eterna redención. La Biblia hispanoamericana dice que Jesús entró al lugar santísimo. La Biblia de Jerusalén, que esta es una versión antigua, es interesante, dice, y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos. Y luego, en la Biblia latinoamericana, interesante, se nota el origen de esta Biblia y obviamente viene del Textus Receptus, dice la Biblia latinoamericana de 1995, una Biblia moderna. Esta sí se apega correctamente a la palabra original. Dice, y no fue la sangre de chivos y de novillos la que le abrió el santuario. Hay otra versión, muchas versiones hablan de santuario. Por ejemplo, yo le voy a leer la Biblia de nuestro pueblo. Dice, llevando no sangre de cabras y de becerros, sino su propia sangre, entró de una vez para siempre en el lugar, en el santuario y logró rescate definitivo. Bueno, hay otra versión donde habla también que Jesús entró al lugar santo. Por ejemplo, alguna de las versiones también judías, alguna de las versiones, por ejemplo, la versión Satasha judía ortodoxa dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario. Bueno, como ustedes pueden ver, diferentes versiones hablan diferente, o sea, algunas dicen que Jesús entró al lugar santísimo, otras que entró al santuario nada más. Y entonces, ¿a cuál debemos de creerle? ¿Con qué versión nos quedamos? Esto es una línea de investigación, esta es una forma como también nosotros podemos comparar, ¿verdad? E investigar un poco más. Pero quiero llevarlos a otra línea de investigación que es la más eficaz. Es la que nosotros creemos, es la que nosotros utilizamos para no solamente estudiar este tipo de temas, sino otros temas que tienen que ver con la salvación y con algunas doctrinas que nosotros creemos que no están bien, que en vez de ser palabra de Dios son herejías. Otra de las líneas de investigación que nosotros podemos utilizar es la que decía Isaías, un poquito aquí, otro poquito allá. Para eso, mis queridos hermanos, vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya regresamos. Bien, estamos de vuelta ya en la parte final y eh, queremos presentarles nuestra última línea de investigación. Hemos hablado de dos o tres, pero
no queremos pasar a la siguiente sin comprobar que un texto sin su contexto viene a ser un pretexto. Y ahí mismo vamos a irnos a la Reina Valera 1960. Más adelante, vamos del versículo 12 del capítulo 9, nos vamos a ir hasta el versículo 24. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el versículo 24? Bueno, déjeme leerles. Vamos a empezar del versículo 20 y usted puede llevar esta lectura allí en su dispositivo o en su Biblia. Escúchelo bien. En el versículo, empezando del 20, la palabra de Dios dice en Hebreos 9:20, diciendo, esta es la sangre. Escuche el lenguaje. Bueno, obviamente está en el mismo capítulo y se está refiriendo al mismo tema del santuario celestial. Dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo, dice la palabra de Dios, es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y el versículo 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y el versículo 24 es determinante para saber qué quería decir el versículo 12 de Hebreos 9. Escúchelo, aquí está el contexto. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros. Yo lo voy a llevar a la palabra original. Yo tengo acá también la concordancia de Strong en este dispositivo, en esa misma app. Usted, por eso le digo, es una app muy, pero muy, muy importante, muy, nos ofrece grandes beneficios. La palabra para santuario utiliza el número 39, no sé si usted lo pudiese ver por allí. Número 39 en la concordancia de Strong, y el número 39 equivale, escúchelo bien, es la palabra hagión. Y significa, estamos hablando en griego, hagión, significa lugar santísimo, lugar santo, santo o santuario. O sea que son términos intercambiables, los podemos utilizar cualquiera de los términos, pero nosotros nos vamos a basar en el contexto, es importante. Ahora bien, pasamos a la última parte, mis queridos hermanos, y esto va a estar muy interesante. Quiero concentrarme porque quiero resumirlo de la forma, no sé, más corta. Estoy diciendo lo mismo, ¿verdad? Resulta que cuando el ser humano pecó, Dios había establecido un plan. Dios había establecido un plan antes, ¿verdad? Antes de que el hombre pecara. Ya el plan estaba totalmente finalizado, bien pensado, cuándo iba a actuar, en qué momento iba a aparecer, ¿verdad? Al plan de salvación podemos sumarle las fiestas judías. Las fiestas judías eran días de fiestas en que los hebreos, los judíos, tenían que participar porque habían sido dadas por Dios. Por ejemplo, las fiestas, la primera fiesta que celebraban ellos era la fiesta de Pesach, que era la fiesta de la Pascua. ¿Recuerda cuándo se celebró? Ya no voy a entrar y no voy a mencionar más versículos de la Biblia porque el tiempo ya se nos fue. Pero la fiesta de Pesach se inauguró allá cuando Israel fue liberado por Dios de Egipto.
Allí ellos tenían que sacrificar ese cordero y la sangre de ese cordero tenía que pintarse en los dinteles de la puerta de sus hogares. Había otra fiesta que se llamaba la fiesta de Shavuot, o fiesta de las primicias, ¿verdad? O fiestas de cuando descendía el Espíritu Santo. Había otra fiesta que se llamaba la fiesta de Sukkot, o de los tabernáculos, que era después, era una de las últimas fiestas. Y así tenían algo otra fiesta los judíos como Rosh Hashanah, el Yom Kippur, importantísimo, que vamos a hablar un poquito, la fiesta de Hanukkah, donde se conmemoraban eventos históricos como el día del Holocausto, ¿verdad? Y el día de la independencia de Israel. Ahora bien, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, murió en un día de Pesach, en un día que caía la Pascua. Yo les hago una pregunta. Entre la primera Pascua y la última Pascua, o la Pascua en que murió Jesús, ¿cuántas Pascuas habían pasado? Muchísimas. No sé cuánto tiempo, en este momento se me escapa. Habían pasado 1500, 1600 años, no sé. Habían pasado o habían celebrado 1600 Pascuas. Y la pregunta es que se me ocurre decirles en esta hora es, ¿usted cree que Dios pudo haber mandado a su Hijo para que muriera en cualquiera de las Pascuas entre la primera y la que murió Jesús? Sí y no, porque Dios tiene el poder de hacerlo, tiene el poder de hacer que pasen las cosas. Y no, porque Jesucristo ya en el plan de salvación había escogido un día, un momento, una fiesta en la que Él iba a morir e iba a cumplir justamente con esa fiesta que se había celebrado por cientos de años. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin, dice la palabra de Dios, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, ya había un tiempo. Pero Dios, ojo, no escogió el momento que los seres humanos les parecía. No, Dios escogió el momento exacto, porque para todo hay un tiempo. Por ahí la palabra de Dios nos dice que hay un tiempo para la paz, para la guerra, para cosechar, para esparcir. Para todo hay tiempo. Así es que Dios tiene un tiempo establecido para que las cosas sucedan. Mis queridos hermanos, ahora bien, cuando seguimos viendo las fiestas judías, la palabra de Dios nos dice que había una fiesta que se llamaba Shavuot o las primicias. Esa fiesta se cumplió literalmente con la resurrección de Cristo. En Mateo 27, 52, 53 dice la palabra de Dios, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. De modo que, como podemos ver, Jesús en su plan de salvación iba cumpliendo las fiestas judías. Dios iba desarrollando eventos que se cumplían en las fiestas judías. Y la palabra dice que después de 50 días Jesús ascendió al cielo. Y aquí está el meollo del asunto, mis queridos hermanos. Y nos urge una pregunta. ¿Qué fue a hacer Jesús al cielo? Cuando llegó al cielo, ¿entró al lugar santo o al lugar santísimo? Dejemos que la palabra nos diga, porque Dios, como decía un cómico que ya murió, muy conocido, que los movimientos están fríamente calculados. Dios no se mueve así por así, mis queridos hermanos. Dios es un Dios de orden.
Y en relación al juicio, a la entrada de Jesús al santuario celestial, también Dios había dicho en qué momento y en qué época debía de suceder ese evento. Claro, y vuelvo y repito, así como les presenté la fiesta de la Pascua, también la fiesta, esa última fiesta donde Jesús entraba en juicio, donde el sumo sacerdote entraba en el día de Yom Kippur, también se tendría que realizar. Pero ¿cuándo se iba a realizar? No cuando los seres humanos decidieran, no. Ya Dios había desde hace mucho tiempo estipulado que no iba a ser después inmediatamente que Jesús ascendiera al cielo. No, porque en el cielo acuérdense que hay un santuario literal. Hay un lugar santo, hay un lugar santísimo. Y Jesús era el cordero que había muerto. Jesús iba a recorrer el proceso, el plan de salvación ahora no aquí en la tierra, sino que en el cielo. Y por lógica, nosotros tenemos que pensar que el primer lugar donde Jesús entraría al santuario celestial sería el lugar santo. Aunque yo puedo de repente interpretar algunas acciones que sucedieron, por ejemplo, cuando Jesús murió. Hay una escena que a mí me llama mucho la atención. Recuerda que cuando Jesús murió, en horas de la tarde, sucedió algo extraordinario que a veces no le ponemos atención. Dice que ese telón que dividía el lugar santo y el lugar santísimo se rompió. Allí hay un mensaje especial que Dios nos quiere dar a nosotros hoy en día. ¿Qué significa eso? Que si ya no hay nada que se interponga entre el lugar santo y el lugar santísimo, pues nosotros podemos ir directamente a Dios. Y lo único que evitaba que nosotros pasásemos o que el pueblo de Israel pasase al lugar santísimo era esa cortina que estaba ahí, que se rasgó de arriba hacia abajo. Hay un mensaje especial allí. Ahora bien, volviendo donde nos quedamos, la palabra de Dios, mis queridos hermanos, había dicho en Daniel 8:14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Óigame, esto está interesante. Ya la palabra de Dios hacía cientos de años había dicho que había un momento que se iba a iniciar esta obra de purificación en el santuario celestial. ¿Y cuándo iba a ser? También la palabra de Dios nos decía que al final de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, ¿cómo hacemos para saber en qué momento Jesús iba a entrar al santuario celestial, al lugar santísimo? Bien, la palabra de Dios nos daba la señal o la fecha o el año cuando se comenzarían los 2300 tardes y mañanas. Al final de esa cantidad de años, Jesús podría entrar al lugar santísimo. Y en la palabra de Dios, mis queridos hermanos, en el libro de Esdras, ahí en el capítulo 7, vamos a ver un acontecimiento importante porque Dios había establecido que el inicio de las 2300 tardes y mañana comenzarían con la reconstrucción de Jerusalén, que ya estaba destrozada, destruida por el profeta, por el pastor, por el líder religioso Esdras. Eso sucedió en el año 457 antes de Cristo. Y si nosotros tomamos ese punto como punto de partida, valga la redundancia, nos vamos y le sumamos, contamos 2300 años más tarde, nos vamos a encontrar con la fecha 1844, un 2 de octubre. ¿Sabe qué se celebraba? ¿Sabe qué celebraba la comunidad judía en ese entonces? El día de Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote ingresaba
en la última parte del santuario celestial, al lugar santísimo, para hacer la fiesta de purificación. Ahora todo se junta, ahora todo tiene sentido. Hebreos quería decir santuario, quería decir lugar santo, porque Jesús, cuando ascendió al cielo, el primer departamento que visitó era el lugar santo. No podía pasar al lugar santísimo de una vez porque tenía que hacer una obra de intercesión. Y la palabra de Dios nos habla claramente que cuando Cristo ascendió al cielo, dice que se sentó a la diestra del Padre. Ah, bueno, pero usted me puede decir, pero si es que el Padre se ubica o estaba localizado o tenía su trono en el lugar santísimo. Ese es otro tema, mis queridos hermanos, pero quiero decirles algo muy interesante. Saben, según la palabra de Dios, el trono de Dios se mueve. El trono de Dios no está fijo. Y en otro estudio nosotros vamos a mostrar cómo cuando Jesús subió o ascendió al cielo, entró al lugar santo y se encontró con su Padre allí y se sentó a la diestra de su trono. En ese momento, el Padre y su trono estaban en el lugar santo. Mis queridos hermanos, como yo le había mencionado anteriormente, así como sucedió el sacrificio de Cristo en una Pascua miles, cientos de años después, de esa misma forma, cientos de años después, Jesús, en una fecha donde se celebraba el día del Yom Kippur, entró. Esa fecha estaba establecida por la misma Biblia en Daniel 8:14. Después de 2300 tardes, comenzando en el año 57 antes de Cristo, se realizaría este evento. Yo espero que por lo menos ustedes hayan tenido una noción de lo que hemos estado hablando. Es un tanto difícil. Para nosotros que estudiamos la palabra de Dios se nos hace complicado. Y para aquellos que no tienen la práctica de estudiarla continuamente y meditar, yo sé que se les hace un poquito más difícil. Pero yo lo que quiero dejar es esa idea de que nosotros debemos de investigar más. No nos conformemos con lo que nos cuenten. Y para terminar, mis queridos hermanos, quiero decirles y repetir, Dios ha dejado un pueblo, ha dejado una verdad. Dios anhela de todo corazón que usted y yo conozcamos la verdad, porque la verdad, cuando la conocemos, y la verdad no es otro más que el Señor Jesús, es una persona, nosotros vamos a estar libres en nuestro corazón y vamos a amar y vamos a escoger a Jesús con nuestra libertad que nos ha dejado. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que le adoremos o que le busquemos por temor, por miedo o porque Él nos manda así, porque Él como Dios lo pudiese ser. Pero Dios anhela que nosotros le amemos de todo corazón, que busquemos la verdad como agua en el desierto. Él está dispuesto a ilustrarnos, a mostrarnos, a darnos inteligencia para que nosotros entendamos la palabra de Dios. Porque en los últimos días, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos advierte en Mateo 24 que los engaños iban a multiplicar, que muchas personas iban a ser engañadas. Y obviamente el engaño tenía que ver con la interpretación de la palabra de Dios. Hubieron hombres que tuvieron acceso a los escritos, a las copias de copias e hicieron escritos que no iban de acuerdo con el original. Yo les voy a mencionar una tan sola de ellas. Por ejemplo, en una de las versiones de la Reina Valera, que creo que la de 1909 habla como el sábado, como el día del Señor. Ya en la Valeria, Reina Valera de 1960 habla solo de día de reposo y escriben ahí, y aquí representa al sábado. Y yo me pregunto, ¿por qué no escribieron definitivamente si la palabra de Dios dice que el día de reposo es el día séptimo sábado de la semana? Ustedes pueden ver cómo la mala intención ha prevalecido por parte de personas que tuvieron acceso a estos escritos.
Yo no digo que todas las Biblias son malas, al contrario, yo creo que nos sirve y nos incentiva a investigar más. Hoy tenemos una gran cantidad de recursos, mis queridos hermanos, como la tecnología ha aumentado y la misma palabra de Dios, aunque muchos hablan de que la ciencia que hablaba Daniel se refería al estudio de la palabra de Dios. Ellos dicen que Daniel se refería a ese tipo de ciencia, a la investigación, al conocimiento más de la palabra de Dios, pero también, mis queridos hermanos, se refiere a la tecnología, a esta que estamos aquí en este momento utilizando para transmitir este mensaje. Esa tecnología nos ha servido para investigar, para encontrarnos con verdades que jamás nosotros las hubiésemos descubierto si no existiera toda esta situación de tecnología que hoy en día tenemos. Quiero invitarles, mis queridos hermanos, para que nos sigan. Vamos a continuar con estos estudios, otros temas quizás, pero lo vamos a hacer con la seriedad y con la sinceridad que se merece. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, y cualquier pregunta que ustedes quieran hacernos, por favor, ahí les dejamos el número de teléfono. Pueden mandarnos un WhatsApp o llamarnos, o si tienen algún pedido de oración, con mucho gusto, nosotros estaremos atentos a recibirle. Les agradezco infinitamente. Si usted considera que este programa o este mensaje le puede servir a otra persona, compártalo y nosotros estaremos muy agradecidos. Quiero tener una oración para finalizar eh, eh, y pedirles que pues nos vean en nuestro próximo programa. Hoy de repente teníamos planes de entonar alguna melodía, ya es demasiado tarde, lo vamos a hacer la próxima semana. El próximo sábado estaremos aquí en horas de la tarde para presentarles otro tema similar a este. Quiero orar para terminar nuestra presentación el día de hoy. Querido Dios y Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque cuando nos esmeramos y nos preocupamos por escudriñar su palabra, usted nos guía, nos lleva a la verdad. Le pedimos, Señor, que muchos se sientan motivados al escuchar estos temas, a seguir investigando, a seguir aprendiendo más de su palabra, preparándonos para ese encuentro maravilloso que tendremos muy pronto cuando nuestro Señor Jesús venga en gloria y majestad. Y por supuesto hay una pregunta que su palabra la formula: ¿quién estará en pie en ese día? Y su misma palabra lo contesta. Los 144,000, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, van a estar preparados porque tienen la fe de Jesús, esa fe que usted quiere ver en cada uno de sus hijos. Gracias, Señor, por su palabra. Lo agradecemos y lo pedimos y lo agradecemos infinitamente en el nombre maravilloso de nuestro Rey y Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios les pueda bendecir, mis queridos hermanos. No sé si hay algún comentario por allí. Les agradecemos su atención y nos veremos en una próxima ocasión, Dios mediante. Hasta pronto.